Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente para mí es un privilegio y es un gozo enorme poder compartir con ustedes y poder nuevamente tener este tiempo de culto y de reunión de predicación. Realmente desde mi parte tengo que decir que extraño un montón hacerlo de manera presencial y de manera física, se podría decir, pero bueno, ahora nos toca poder vivir esta situación, nos toca hacerlo de esta manera. Tenemos que agradecer a Dios también porque tenemos la forma de hacerlo de manera virtual y poder seguir dándole continuidad al estudio de la palabra de Dios y a este encuentro semanal que tenemos siempre, ¿no? De la que ya tanto estamos acostumbrados también a hacerlo. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, también gracias por aquellos hermanos que están del otro lado y que se conectan, que nos están mirando. Realmente es un gozo poder contar con ustedes y también contar con su apoyo, y también aquellos amigos que nos están escuchando por primera vez o que por ahí nunca escucharon o nunca estuvieron en una iglesia o nunca quisieron también estar en una iglesia, ¿por qué no? Y que ahora nos está escuchando de alguna u otra forma, por alguna invitación o porque llegó algún link. Queremos también agradecerte y darte un abrazo desde nuestra parte y darte también la bienvenida, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de alabanza, ¿sí? Como solemos tenerlo siempre. Gracias también a aquellos hermanos que disponen de su tiempo y de su esfuerzo para poder hacerlo de la mejor manera y que las canciones siempre queden presentables. Están sonando cada vez mejor, lo puedo decir yo también desde el lado de la banda. Y realmente es un gozo y un privilegio enorme seguir creciendo en este ministerio a pesar de la situación esta de pandemia, ¿sí? Antes de tener el tiempo de alabanza vamos a tener una oración, ¿sí? Vamos a dejar toda esta reunión en las manos de Dios, ¿sí? Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias porque nos das, Señor, la oportunidad de poder reunirnos, Señor, a pesar de la situación, Señor, a pesar de toda esta, Señor, pandemia que ya viene durando varios meses, Señor, a nivel, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Señor, queremos orar por todos aquellos hermanos que están siendo afectados, Señor. No dejamos de recordar a aquellos que están afectados por la enfermedad, Señor, ya sea de manera biológica como de manera emocional y también de manera económica, Señor. Queremos ponerlos en tus manos, Señor, para que tú estés obrando, Señor, y tu mano comprensiva, Señor, sanadora y también de amor, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor. Ahora queremos dejar en tus manos este tiempo de alabanza, Señor, que sea un tiempo que nos lleve a pensar sola y únicamente en tu persona, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí los dejo con el tiempo de alabanza. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. El pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres del eternal dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Muy bien, hermanos, realmente un tiempo hermosa de alabanza nuevamente. Tengo que reconocer que van mejorando, la banda va mejorando cada domingo, ¿sí? También es la idea seguir mejorando y seguir proyectándonos en cuanto a esta modalidad virtual. Seguimos adaptándonos y seguimos aprendiendo también. Así que realmente agradecido a Dios por este tiempo y ahora sí vamos a dar lugar a la parte central de la reunión, que es el tiempo de la palabra de Dios. Y
para vos, querido amigo, que por ahí nos estás visitando o por ahí todavía nunca escuchaste o nunca tuviste por ahí la oportunidad de poder presenciar un tiempo así, queremos pedirte que prestes atención, que dispongas tu corazón, porque en esta noche Dios quiere hablarte, ¿sí? Dios quiere impactarte, quiere dejarte un mensaje, y queremos que también tomes una decisión, ¿sí? Si por ahí no recibiste nunca a Cristo como tu Salvador, o por ahí nunca tomaste una decisión por Cristo, queremos que en esta noche primeramente dispongas de tus oídos y de tu corazón para poder escuchar, para luego poder tomar una decisión, ¿sí? Así que queremos dejar ahora sí el tiempo a Ernesto López, que va a estar a cargo del tiempo de la palabra, nuestro querido hermano y también pastor de nuestra iglesia. Así que nuevamente agradecemos, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de agradecimiento y un tiempo de oración, y después sí vamos a dejar entonces el tiempo de la palabra de Dios. Oremos. Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias porque, Señor, pudimos alabarte, a pesar de la distancia que tenemos física cada uno de los hermanos, Señor, pero estamos unidos por la fe, Señor, y por la esperanza que compartimos todos, Señor, basada en nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por esa esperanza. Gracias porque nos salvaste, Señor. Gracias porque decidiste amarnos. Gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, los que éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos amaste primero, Señor, y decidiste entregarte y sacrificarte por cada uno de nosotros, Señor, para que seamos perdonados, Señor, para que estemos reconciliados y podamos, Señor, gozar de una relación contigo, Señor. Ahora queremos dejar este tiempo, Señor, de tu palabra, queremos dejar a Ernesto en tus manos, Señor, para que tú estés hablando a través de él, Señor. Que no sean palabras de él, Padre, sino sean palabras tuyas, Señor, hablando a través de él, y que podamos, Señor, también nosotros queremos ponernos en tus manos para disponer nuestro corazón y poder prestar atención, Señor. Y si hay algún amigo o alguna amiga, Señor, que aún no tomó ninguna decisión y que no está segura de cuál será su destino, Señor, eterno, que esta sea una noche, Señor, de salvación, en la que pueda haber gozo en los cielos por almas que pasen de muerte a vida, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Oramos y te agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya dejamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Ahora sí, Ernesto, te dejo el lugar. Que el Señor te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Pero también damos gracias a Dios porque a través de estos medios podemos predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y queremos enviarles el saludo de toda la familia, de aquí desde casa, y poder juntos considerar un pasaje realmente maravilloso en las Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Así que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leer el relato que realmente es asombroso. Dice así la palabra de Dios. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, es notable esto, dice siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus entornos o contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este relato se encuentra en el Evangelio de Marcos, también en Mateo, capítulo 8, 28 al 34, el relato ahí es más escueto, y también el otro relato está en Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39. Nos habla de un hombre atormentado por el demonio. Tanto en el mundo religioso como en el secular, se observa un reconocimiento e interés creciente por las actividades demoníacas. Porque dice Pablo cuando escribe en Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Después de la terrible tormenta que sufrieron los discípulos de Jesús en la barca, y la calma que vino por la intervención directa del Maestro, queda en el aire del círculo apostólico la pregunta. Dice Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El relato que acabamos de leer nos lleva a la playa de una ciudad, al otro lado del mar, dice las Escrituras. Esta ciudad era la ciudad de los Gadarenos, Gádara. Cuando el Señor baja de la barca y apoya sus pies sobre la costa, un habitante del lugar viene corriendo hacia él. El estado de este hombre es realmente deplorable. La descripción que hacen los discípulos nos hace estremecer. Dice Mateo 8:28, eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Marcos 5, capítulo 5, versículo 3 nos dice que tenía su morada entre los sepulcros. Ese era el lugar, su hábitat. Y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él, el endemoniado, había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo.
Terrible, ¿verdad? Y Marcos 5:5 nos dice, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. La Escritura nos dice que cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. En otras palabras, este hombre estaba desprovisto de ropa, andaba desnudo, como Dios lo trajo al mundo, te podría decir. No tenía un hogar que lo cobijara, no tenía una familia que lo pudiera abrigar o lo pudiera contener. Este hombre se había aislado, se había separado, vivía en los sepulcros, en el lugar de los muertos, donde uno deja a los muertos, en aquel lugar, ahí estaba este hombre. Nos llama la atención la Escritura cuando dice que este hombre, viendo posiblemente la barca que se acercaba a la orilla, prestó atención y se acercó a Jesús. Lo reconoció, nunca lo había visto antes, pero dice la Escritura que se acercó con reverencia, cayó de rodillas delante de Jesús. En cierta medida vemos a un hombre que había perdido su identidad. Ya no era el individuo el que hablaba. ¿Quién hablaba entonces? Los demonios que estaban en él. ¿Qué le piden los demonios a Jesús? Fíjense. Primero le dice, no te metas conmigo, y lo reconoce como el Hijo de Dios. Lo acabamos de leer ahí. También después podemos comparar con Mateo y también con Lucas. Cuando vio a Jesús, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, en señal de reverencia, en señal de sumisión. Nos llama la atención que los demonios se inclinen ante el Señor. Y puede ser que usted que me está escuchando, alguno que me está escuchando, diga, mire, es algo místico, algo irreal. Usted puede decir también, Dios no existe. Pero los demonios creen en Dios. Y nos acordamos de las palabras de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, ¿y sabe qué? Y tiemblan. Mientras digo esto, me acuerdo en una oportunidad de un programa de televisión que hacía preguntas a ciertas personas y le preguntan, ¿qué es lo que más miedo le tendría a usted? ¿A qué cosa le tendría más miedo? Algunos decían, bueno, yo tengo miedo a la muerte. Y daba sus razones por las cuales tenía miedo a la muerte. Y me llamó la atención un muchacho que dice, ¿cuál sería su mayor miedo? Mi mayor miedo es que Dios exista. Mi mayor miedo es que Dios exista. Estos demonios que estaban controlando al hombre, lo habían enajenado, lo habían dejado sin nada, hasta sin ropa lo habían dejado. No tenían familia. La sociedad lo tenía ahí contra los muertos. Era un muerto en vida. Y los que tenían que pasar por ese lugar, quizás era el camino más largo para no encontrarse con este hombre o con estos hombres que vivían ahí, entre los muertos, en los sepulcros. ¿Usted se animaría a vivir entre los sepulcros? ¿Cuántas cosas se dicen, no, de los cementerios? Que hay fantasma, que hay ánima y todo eso. A veces uno caminaría por ese lugar y le agarraría un escalofrío. Pero este hombre era algo familiar vivir ahí. Qué triste, ¿verdad? Pero en segundo lugar, estos demonios que tenían a este hombre
controlado, bajo su poder, él no podía hacer nada. Pobre hombre. Hemos leído que se vivía desnudo, corría de acá para allá, gritaba y se lastimaba. Él mismo se lastimaba. Una autoflagelación. En segundo lugar, el pedido de los demonios le dice a Jesús: no nos atormentes. Ante las palabras del Hijo de Dios que le decía: sal de ese hombre, los demonios tiemblan, porque había delante de ellos alguien más poderoso, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios, y Jesús es Dios. Era tan fuerte la escena que el Señor le pregunta. Parecería un diálogo, ¿no?, entre personas ahí. Y le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La respuesta es, el versículo 9, dice, respondió diciendo: Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Una legión propiamente dicha, estaba compuesta por 6.000 hombres bien preparados y fornidos, que era muy difícil de vencer. Y esta era la idea de lo atormentado que había este hombre y lo poderoso que eran estos demonios para controlar a este hombre. Es uno de los relatos más impactantes de endemoniados. Y ahí está Jesús. A este hombre que nadie podía controlar. Rompía las cadenas, rompía los grillos. La gente corría cuando lo veía. Sin embargo, fíjese en la escena. Estos que no pueden ser dominados están de rodillas ante Dios y le suplican al Señor: no nos atormentes. El ruego era que no los dejaran o no los echaran de aquella región. El versículo, ahí tenemos 10, dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, de ese lugar donde ellos se desenvolvían. Parece que estaba enamorado del lugar. No, para nada. Podían moverse libremente en ese lugar. E hicieron una solicitud más al Señor, le piden permiso. Y acá tenemos algo que nos muestra que el diablo es poderoso, pero tenemos un Dios todopoderoso. Y Él no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. ¿Cuál es el ruego? No nos envíes al abismo, déjanos entrar en los cerdos. El versículo 11 dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Qué pasó? El Señor dice que se los permitió. Es más, la idea es que toleró que fuesen esos animales. Y ustedes saben el concepto que tenían los judíos con respecto a los cerdos. Los cerdos eran considerados animales inmundos. Y estos espíritus inmundos van a los cerdos, que son animales inmundos. En esa época eran considerados así por los israelitas, por los judíos. ¿Qué pasó? La pobre piara, aquellos cerdos, una vez que los demonios se metieron en ellos, dice que se enloquecieron. Corrieron por un desfiladero y se precipitaron al mar. Y parece que los cerdos no son buenos nadadores. Y se ahogaron en el mar. Y así quedaron. Usted pensará, los que cuidaban los cerdos, dice que al ver esto, salieron corriendo. Y por los campos y por las ciudades fueron diciendo lo que habían visto y oído. Y la gente se levantó y fueron a ver a Jesús. Pero mientras tanto,
nos preguntamos qué pasó con el endemoniado. Los demonios le habían dejado. ¿Qué pasó con este hombre? Estaba, dice la Escritura, cuando le vieron los hombres. Versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión de demonios. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y estos hombres cuando vieron esto dicen que tuvieron miedo. Parece que el miedo era una moneda corriente. Tenían miedo de los endemoniados cuando iban a ese lugar y ahora tenían miedo de un hombre que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Porque este endemoniado, ex endemoniado, era un hombre nuevo. Fue hecho un hombre nuevo por el mismo Jesús, por el mismo Hijo de Dios. Recuperó su libertad y su personalidad. Porque los demonios que lo habían tomado, lo habían enajenado. Él ya no era él. Y viene a Jesús. Hay una versión que dice que ven a Jesús, lo ven al endemoniado, a los pies de Jesús. Ahora ya no está desnudo, está vestido. Ahora ya no está enloquecido, ahora está en su juicio cabal. Y como dijimos, fue hecho un hombre nuevo. Recuperó su libertad y recuperó su personalidad. Nos llama la atención la decisión de aquellos hombres, de aquella comarca. Leímos en el versículo 15 que dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado. El versículo 16 dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Qué decisión tomaron aquellos hombres de aquella comarca? El versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué triste, ¿verdad? Los hombres midieron en su razonamiento, en sus juicios, que habían perdido mucho estando Jesús ahí. Ellos se aferraron de los cerdos y despreciaron a Jesús. Porque ellos mismos eran como los cerdos, que se revolcaban en el barro del pecado, sin considerar aquel que sufría o no sufría, no le importaba nada. Solamente les importaba su bienestar económico y material. Este hombre nuevo, el ex endemoniado, terminamos diciendo, quiere seguir a Jesús. Siempre pasa así. Aquel que tiene un encuentro personal con Jesús no lo quiere dejar. Aquel que se da cuenta que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y se da cuenta de su condición deplorable, va a Jesús y pide perdón por sus pecados. Una vez yo tuve que darme cuenta de que era nada sin Dios, sin Jesús. Y un día tuve que pedirle perdón por mis pecados, arrepentirme de mis pecados. ¿Y saben qué hizo Jesús? Me perdonó. Porque Él fue a la cruz. Y en la cruz el Señor Jesús dio su vida y derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. Ahora nos preguntamos, ¿qué historia es la de este ex endemoniado?
¿Qué nos deja a nosotros esta historia? Que así como este endemoniado haya una humanidad, es decir, hay hombres y mujeres que están enajenados, que no son ellos, viven en una histeria colectiva, con miedo, una sociedad con miedo, una sociedad envuelta en medio de una terrible violencia. Por supuesto, suceden cosas como están sucediendo cosas en este tiempo. Dice, si todos vamos a salir de esto mejores. Y saben que no. Con eso se van a mostrar tanto las virtudes como las miserias de las personas. Con esta situación que está viviendo nuestra Argentina y el mundo también. Quiere cambiar la sociedad, pero no puede. No puede. No tiene la fuerza para hacerlo. Porque hay algo más fuerte que lo somete, y ese alguien, no ese algo, es el pecado. Nuestra mayor desgracia es habernos separado de Dios. Pero ¿saben qué? Dios no nos deja. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no hay acepción ni excepción de personas, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la humanidad, sea salvo por Jesús. Y en esta oportunidad, puede ser que hayas perdido muchas veces el trabajo, la familia, los afectos, porque tienes adicciones. La adicción puede ser drogas, puede ser alcoholismo, puede ser otro tipo de adicciones, amor al dinero, tantas cosas, amor al juego, y pierdes todo. Pierdes los afectos, pierdes la familia, pierdes tu casa. Hay cosas que no puedes controlarte. Dios te puede controlar. Y en esta oportunidad te decimos, ven a Jesús, porque Él te quiere salvar. Porque si crees en Jesús y te arrepientes de tus pecados, el Señor te perdonará y serás un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Qué vas a hacer? Hoy es la oportunidad para que resuelvas tu presente y tu futuro. Y tu vida puede cambiar, no por tu propio esfuerzo, sino porque entregas tu vida a Jesús. ¿Lo vas a hacer? Considera lo que hemos hablado. Sigue leyendo, si tienes Biblia, los relatos que nos hablan que este Dios vino a salvar y te quiere salvar también a ti. Que reflexiones en estas palabras y que tomes la decisión más importante y más trascendental de tu vida, que es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios te bendiga y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muy bien, hermoso tiempo de la palabra de Dios. Gracias nuevamente a aquellos hermanos que disponen de su tiempo y de su esfuerzo para poder hacer llegarnos a todos este video, esta reunión tan hermosa y tan bien fundamentada en nuestra palabra, en la palabra de Dios. Y gracias también, Ernesto, por disponer de tu tiempo. Que el Señor te bendiga a vos y a tu familia. Y realmente nos vamos todos con un desafío, ¿no? Tenemos todos la invitación y queremos que, si tenés alguna duda o alguna consulta, que te comuniques, ¿sí? Te comuniques a nuestra página de Facebook, ¿sí? Donde nosotros también, estos videos salen en los vivos de nuestra página del Facebook de la Iglesia Cristiana Evangélica de Solesi, 274, ¿sí? En Espeleta, Ciudad de Quilmes. Y queremos que te comuniques, ¿sí? A la página de nuestra iglesia, que va a aparecer acá al costado, o si no, también va a aparecer en pantalla, no sé si al costado o abajo, pero también queremos que te comuniques también por ahí con aquella persona que te invitó o que te pasó el link, ¿sí? Y si no puede o no quiere por ahí
comunicarse esa persona, también seguro te va a pasar algún contacto para que podamos charlar y también podamos tener algún tiempo de charla y que también puedas despejarte con algunas dudas, ¿sí? Algunas dudas que te queden o algo que quieras comunicar o quieras compartir también con nosotros. Así que no te quedes con las dudas, no te quedes callado, ¿sí? Te vamos a pedir eso y que también que te comuniques con nosotros. Así que nuevamente gracias a aquellos hermanos que dan de su esfuerzo y dan de su tiempo para que esta reunión esté disponible y sea accesible a cada uno de nosotros y al que quiera participar, ¿sí? No solamente a los hermanos de la iglesia, sino hermanos de otras iglesias y también amigos que por ahí todavía no conocen tanto de esto que somos nosotros, que somos una iglesia y una comunidad que está para compartir la palabra de Dios y compartirte buenas noticias, ¿sí? Así que nuevamente gracias a todos los hermanos y a todos aquellos que están del otro lado y los abrazo, ¿sí? Les mando un abrazo gigante, los quiero mucho y esperemos que pronto, si el Señor no viene antes, podamos encontrarnos en nuestra casa, ¿sí? En nuestro local, ¿sí? Que es la Iglesia Cristiana Evangélica de Solesi, ¿sí? Les mando un abrazo, que el Señor los bendiga. Chao.